o invitados a dos personas muy importantes que nos van a apoyar en lo que es nuestro club de periodismo. Yo me presento, soy el profesor César Rodríguez Bartolo, y el día de hoy tenemos la presencia, también tenemos la presencia de nuestro subdirector, que en un momento va a dar algunas palabras, pero tenemos a nuestros dos invitados. Nuestros dos invitados del día de hoy son la señorita Nadia Quinteros Vélez y el joven Jared Panta Ojeda. Ambos son licenciados en comunicación y de alguna forma el día de hoy nos van a compartir algunas de sus experiencias experiencias vividas en lo que es el periodismo, para que nosotros en este programa que hemos planificado de orientación periodística, pues tengamos también a bien de alguna forma conocer desde manera muy cercana cuál es la experiencia que nosotros podemos vivir desde las voces de los mismos que hoy en día están de alguna forma viviendo esta experiencia como periodistas. A ver, perdón, rapidito, aquí quiero presentar en primer lugar, como ya lo había mencionado, a la señorita Nadia Quinteros Vélez. La señorita Nadia Quinteros Vélez es licenciada en comunicación. Ella es egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Zipán de Chiclayo. Tiene experiencia en periodismo y en creación de contenidos como redactora, fotógrafa y comunicadora audiovisual. También ha elaborado en importantes medios de comunicación a nivel nacional, como el diario Perú 21, del Grupo El Comercio. Ha ocupado cargos como corresponsal regional en Lambayeque y redactora web en Lima. Tiene estudios de redacción, periodismo judicial, antropología, fotografía, marketing y redes sociales. Y actualmente labora como periodista en la Gerencia Central de Imagen Institucional del Ministerio Público. Por su parte, Jared Panta Ojeda, también licenciado en comunicación, es egresado de la Universidad de Piura. Tiene un posgrado en comunicación corporativa y desarrollo sostenible, con gran experiencia en periodismo, especializado sobre todo en temas políticos, nacionales, regionales y deportivos, con experiencia en prensa escrita y digital. Trabaja como asistente de comunicación interna en la Universidad César Vallejo de Piura y editor del área regional del diario La Hora en Piura. Actualmente es consultor en la Oficina del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Les damos la bienvenida a esta institución Cristo Rey, y quisiera, antes de darle pase a sus palabras, que nuestro subdirector, el profesor Harber Vázquez, les dé la bienvenida también. Okay. Muchísimas gracias, profesor César. Sí, muy bien, señorita licenciada en comunicación, Nadia Quinteros Vélez, joven licenciado también en comunicación, Jared Panta Ojeda. Sean ustedes muy bienvenidos, ¿no?, a este club de periodismo de la institución educativa Cristo Rey, ¿no? Nosotros realmente estamos agradecidos por el tiempo que ustedes van a tomar con nuestros estudiantes, ¿no? Esa experiencia que ellos van a tener dentro de este club, pienso y creo que va a ser muy bueno para ellos. Yo de antemano les doy la bienvenida y realmente les agradezco por esa dedicación y ese tiempo que ustedes van a tomar con ellos, ¿sí? Muchísimas gracias. Adelante, profesor. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida, señorita Nadia. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor César. Buenas tardes, señor subdirector. Les agradezco de antemano la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes, conocerlos, también conversar con los jóvenes sobre la experiencia del club que se ha formado en la institución Cristo Rey. Me parece una iniciativa muy interesante. Yo cuando estaba en el colegio también, bueno, no había un club de radio y periodismo, pero fui corresponsal escolar del diario La Industria, y me parece súper valioso para los jóvenes iniciarse en estos conocimientos, y si en el futuro pues quisieran ser periodistas, excelente. Es una profesión increíble que te permite conocer un montón de lugares, un montón de gente y realidades,
Y acá estoy presta para cualquier consulta y lo que quieran. Les voy a contar mi experiencia y un poco de manera conceptual el tema de periodismo también. Muchísimas gracias. También bienvenido, señor Jared Panta. Hola chicos, buenas tardes. Saludos para todos. Me sumo a la felicitación de la colega Nadia. Me parece importantísimo que se promuevan estos espacios desde el colegio, ¿no? Creo que adquiere relevancia poder conocer un poco cómo se desarrolla el quehacer diario del periodista, ¿no? Para aquellos que tienen pensado quizás o ya se están perfilando en desarrollarse como comunicadores, que es la palabra amplia, el concepto amplio de esta profesión, ¿no? Vamos a compartir algo de temas conceptuales y quedamos también abiertos al finalizar para poder recibir algunas consultas sobre dudas que tengan. Es el momento oportuno ahora de que todas aquellas cosas que ustedes se preguntan, que no están muy seguros y que esto, las consulten. Nosotros trataremos de aclararles el panorama y ahora sin miedo, sin vergüenza, al finalizar pueden lanzar sus preguntas, sus comentarios, porque sí me gustaría tener bastante feedback y saber qué piensan ustedes chicos o cuál es la concepción que tienen, ¿no? Ya estando a pocos años de egresar del colegio, de lo que es la carrera de comunicación y también de lo que es el periodismo en sí, ¿no? Mi colega Nadia inicia y yo continuaré con la exposición. Muy bien, muchas gracias. Bien, Bueno, hemos preparado, no sé si comenzamos, preparamos unas diapositivas para quizás dar un orden. Con Jared ordenamos la información y queremos compartirlas con ustedes para Listo, que puedan sí pueden chequear lo compartir. que... Sí, a ver, Ya les di el paso, sí. genial. Un minutito, por favor. ¿Sí pueden verlas? Sí, Sí. A ver. Bueno, queríamos empezar la exposición un poco, parece medio cómico poner un personaje como Tintín en el inicio de nuestra exposición, pero básicamente es un cómic que refleja la vida y aventuras de un personaje llamado Tintín. Es un cómic francés que justamente es un periodista. Quizás no sea de su época, porque no sé, me parece que es más de hace unos años, pero es en realidad el reflejo del trabajo periodístico que realiza alguien, que es investigar, viajar, pero de una manera mucho más cercana para los niños y los jóvenes. Bueno, quería también comenzar un poco con esta frase de Richard Kapuscinski, porque justamente es lo que hace alusión a nuestra profesión. Y él decía que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos en realidad, pues las malas personas no pueden ser buenos periodistas. ¿Y él a qué se refería con esto? En realidad, él decía que las malas personas no podían ser buenos periodistas porque las buenas personas en realidad eran capaces de comprender las intenciones, la fe, los intereses, las dificultades y las tragedias que podía atravesar una persona. Entonces, esa capacidad empática era lo que permitía al periodista explicar o contar de forma sincera y natural alguna información, el destino de la información que ellos quisieran concretar, en el caso de un periodista. Entonces, esta es una frase que
todos quienes hemos estudiado periodismo o comunicación la hemos escuchado en algún momento, ya que Richard Kapuscinski es uno de los referentes más importantes del periodismo a nivel mundial. Él falleció en 2007, es un periodista polaco muy reconocido, y para quien hace periodismo pues es un gran ejemplo, y todos quienes realizan esta profesión pues básicamente tratamos de seguir un poco las muestras de su trabajo. Vayamos de frente a lo que nos atañe en esta ocasión. El periodismo en realidad tiene muchas definiciones, ¿no? Hay diferentes autores que lo citan por tratar de dar determinados aspectos, pero en realidad, al ser una labor compleja, he tratado de buscar algún concepto que se asemeje al trabajo que yo siento, que es el que he realizado durante todo este tiempo. Entonces, justo decía, los distintos autores coinciden que se trata de llevar la información de aquí y allá, pero no solo es llevar la información de aquí y allá, porque en este proceso de obtener información y trasladarla y convertirla en una información para la gente, es que se debe respetar la verdad, lo justo, y el periodista no solo se limita a compartir o a repetir la información, sino también al recibir una información tiene que procesarla, ensamblarla de modo que sea más entendible para la población a la que se dirige. Además, el reto de un periodista es pasar del dato específico a la información y de esta al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que de un pequeño dato se concibe algo más conceptual, y de esto ya al compartirlo con la colectividad se genera un conocimiento, una realidad. Entonces, esto define en realidad al periodismo como una actividad de trascendencia sociopolítica y cultural. Entendemos por ello que el periodismo abarca muchos aspectos, como ustedes se habrán podido dar cuenta si en algún momento se han tomado la libertad de ver un noticiero, escuchar la radio en cuanto a noticias, o leer un periódico en su totalidad. El periodismo es una profesión que se encarga de buscar datos mediante investigación, entrevistas, consulta de fuentes, entre otros. La comunicación y el periodismo están relacionados, pues el periodista debe analizar, organizar, darle el tratamiento adecuado a la información para redactarla, convertirla en un trabajo y finalmente comunicarlo. Esta información puede corresponder a hechos acaecidos hace mucho tiempo, actuales o que están por ocurrir. Como se habrán dado cuenta, a veces hay información que son recordaris, y hay información actual, como lo que está pasando, por ejemplo, en la campaña electoral. Es una difusión constante de los datos, de las actividades. En este mismo momento incluso están pasando el debate presidencial en los diferentes medios de comunicación. Entonces, y también nos anticipamos a hechos que podrían ocurrir, fechas célebres o, no sé, procesos judiciales o algo, todo lo que involucre información que se deba difundir. Entonces, me parece que, a ver, creo que no está avanzando las diapositivas, no sé si se llega a ver. No sé, a ver, coméntenme si se ha quedado en la primera, creo, me comentan. La primera todavía. En la primera. En la primera nada más. A ver, yo le estoy avanzando, pero no se mueve. No sé por qué no se llega a ver. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Disculpen, estaba moviéndolo en la diapositiva original. Bueno, esto es lo que ya les comentaba sobre lo que es el periodismo. Y ahora hablemos sobre el periodista. Básicamente nuestra labor en realidad. Es un poco complejo definir cómo tiene que ser un periodista, porque es como decir cómo debe ser una persona, pero hay ciertos criterios que debemos manejar respecto a nuestra profesión, ¿no? Entonces, y les pongo justamente este personaje porque ligado al cómic, porque justamente él es un periodista, y si muchos no lo conocen o no lo reconocen con esa ropa, quiero contarles quién es. Es Superman, exactamente. Superman es un personaje ficticio, pero básicamente su labor, y la de Luisa Lane, que está ahí, es ser periodista. Entonces, les cuento. Ser periodista en realidad, o cumplir la labor de periodista, implica describir la realidad. Pero esto implica que la realidad no solo desde la forma en la que lo vemos, de manera muy superficial, sino ahondar un poco más en ella, ¿no? Es una labor que parece sencilla, pero en realidad no lo es, y demanda un trabajo. Justamente
esa labor compleja es la que nos corresponde a nosotros los periodistas. Escrutar y evaluar las tareas del poder público. Esto es un concepto un poco, no sé si se les puede hacer complejo, pero en realidad se refiere a siempre estar pendiente del poder y siempre estar viendo si se está realizando bien las cosas que ellos realizan, las funciones que ellos realizan, y criticar si estas no van por ese lado, ¿no? Proveer un foro para intercambiar opiniones. Como verán, los medios lamentablemente no todos son imparciales. Puede pasar que en el caso de los medios de comunicación a veces muestran una opinión parcializada, pero la idea es que los medios de comunicación y los periodistas sean un medio para poder canalizar lo que la población quiere saber, pero de manera que se abarque todo lo que se piensa, no necesariamente solo una postura de la ciudadanía. También generar y estimular el debate sobre los asuntos públicos, y esto es prioritario porque los periodistas no solo deben quedarse en el hecho de difundir la información, conocerla o difundirla de una sola manera, sino que también permitir que la ciudadanía pueda aportar con sus conocimientos o sus opiniones o sus vivencias también sobre estos aspectos. Ofrecer espacios de opinión a todos los sectores, es verdad, muchas veces sentimos que los medios de comunicación no están de nuestro lado o que no reflejan realidades que nos son más cercanas, y pasa, en realidad lamentablemente ocurre, y se trata de que desde nuestra labor seamos más empáticos, como les mencionaba en un inicio con la frase de Kapuczynski, que podamos entender lo que ocurre con el resto y poder transmitirlo. También presentar y clarificar y analizar las metas de la sociedad, es verdad, necesitamos llegar a todos y conocer también la realidad de todos. Indagar y plantear el desarrollo de los asuntos públicos hacia el futuro, y es verdad, nuestra labor, como les decía desde un inicio, es indagar, pero también proyectarnos a lo que se pueda generar con la información que nosotros manejamos, porque no es la cuestión de que nosotros compartimos y se quede ahí, sino que justamente hay clases, diferentes tipos de periodismo que se realiza que aportan a la colectividad. Y bueno, descifrar indicios, aportar significados y hacer comprender. Básicamente todo guarda una relación. Bueno, volvemos a Superman. Y bueno, ahora me toca darle pase a Jared para que cuente un poco sobre los tipos de periodismo que, como se podrán dar cuenta en esta diapositiva, son varios y son bastante interesantes. Jared, cuéntanos. Gracias, Nadia, por el pase. Bien. Tipos de periodismo, ¿no? Según el tipo de la información podemos clasificar en diferentes tipos, ya que todos en algún momento nos hemos topado en la televisión con algún noticiero, con algún programa deportivo, ¿no? Hemos visto los periódicos, ¿no? Los medios, las redes sociales también ahora han adquirido bastante fuerza, y varios medios tradicionales usan las redes sociales para promover por ahí su flujo de información. Entonces, por ejemplo, empezamos. Periodismo informativo, ¿no? Básicamente, el periodismo informativo se enfoca en la narración de los hechos. No sé, eso es el periodismo más simple, por así decirlo. Podemos verlos en los periódicos, en los noticieros, en las radios, es la base de todo el periodismo, ¿no? Y también llega a mezclarse con el siguiente tipo de periodismo, el periodismo de investigación, ¿no? Este periodismo se destaca por la búsqueda exhaustiva de información sobre algún tema determinado, ¿no? Debemos aquí contrastar la información a través de la recopilación de datos. Es una labor más exhausta. Me enfoco más en mis fuentes, en contrastar datos, en ahondar en todo lo que se puede saber sobre un tema determinado, de tal manera que al final voy a tener la información necesaria para dar el tema bastante equilibrado, ¿no? Y esto va a permitir a nuestros lectores a que, una vez informados de todo el tema, puedan tomar una u otra postura. Esa es la verdadera labor de la prensa en general, ¿no? Dar la información de forma entendible y lo más clara posible para que el ciudadano común y corriente pueda informarse y sobre eso basar y tomar decisiones importantes para su vida, ¿no? Periodismo ambiental. Se enfoca en la actualización de temas ambientales, bien, como lo dice su nombre,
tomando en cuenta el impacto del ser humano, ¿no? Muchas veces el tema medioambiental es un poco ajeno a lo que se transmite en el día a día en la tele, en los medios, salvo cuando hay alguna catástrofe, recién es que se voltea a mirar, ¿no?, los problemas ambientales que finalmente nos deben importar a todos, porque es nuestro planeta, es nuestra región, son nuestros recursos los que se están perjudicando aquí, y es importante siempre saber qué está pasando, ¿no? Suele ser crítico, y lo que busca el periodismo ambiental es concientizar al hombre sobre los problemas del medio ambiente y sobre los efectos negativos, sobre todo, que suelen tener las compañías, las empresas y todo esto con su accionar, ¿no? Estamos ahí fiscalizando y dando a conocer todo lo que pasa. Ejemplos de periodismo medioambiental, ¿no? Como en la gráfica pueden ver, tenemos a Mongabay, una plataforma a nivel de Latinoamérica que aborda bastante bien los temas medioambientales. En Perú, Ojo Público también aborda, a la par de temas políticos, temas medioambientales importantes, que no necesariamente están en la agenda del día a día de los medios tradicionales. Ahora, el periodismo científico es difundir información de interés científica, investigaciones, innovaciones, avances científicos. Este periodismo tiene un lenguaje más técnico, ¿no? Pero tenemos la labor, el periodista aquí es el filtro, es quien en cierta forma debe traducir este lenguaje técnico para que el común de las personas lo puedan entender, ¿no? Es importante decodificar la información y hacerla más entendible, más suave, más que cualquiera que acceda a ella se quede con la idea que nosotros queremos transmitir, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un medio científico importante que está aquí destacado en la gráfica, que es Salud con Lupa. Básicamente, con la pandemia nos nació o nos golpeó en la cara una necesidad nueva de poder informarnos y el deber de aprender de esta pandemia y de temas de salud para que nosotros podamos luego transmitir eso a todos nuestros lectores, a todos nuestros usuarios. Periodismo cultural, como bien su nombre lo dice, aborda temas culturales relacionados a la cultura, la música, el arte, el teatro, la literatura, el cine y todo ello vienen agrupados aquí en el periodismo cultural. Luego está el periodismo deportivo, igual como su nombre lo dice, básicamente se centra en los eventos deportivos. ¿Quién no ha visto de repente las portadas de los diarios deportivos cuando juega la selección peruana, cuando juega el equipo del cual somos hinchas, ¿no? Y temas, bueno, no solo de fútbol, también otras disciplinas que han dado logros al Perú en cuanto a participaciones internacionales. Y todo esto viene aquí, agrupado en lo que es todo lo que es prensa deportiva, periodismo deportivo. El periodismo político, bastante importante para fortalecer la democracia en nuestro país, en la medida en que podemos conocer a todos los lados o todas las aristas posibles de un tema político, sin tomar partido necesariamente. Nuestra labor es poder dar a conocer todo lo que se pueda de un determinado tema, y ya ese lector, como lo mencioné antes, el que luego de adquirir esa información, ese conocimiento, puede decidir sobre si toma una postura o no, si apoya ciertas cosas de línea política o si está en contra, ¿no? Básicamente sirve para eso. Periodismo económico es especializado también, al igual que el científico, enfocado en informar sobre hechos relacionados a la economía nacional y también internacional. Hablamos aquí de mercado, de finanzas, de la banca, de la bolsa de valores, de las inversiones. Traducimos cifras y también las planteamos de manera que sean más sencillo para todos. Nosotros somos usualmente ese filtro, y para poder hacer ese trabajo de presentar de una manera sencilla, también requiere preparación por parte de todos los periodistas. Finalmente, periodismo judicial, no menos importante, ¿no? Colabora con el conocimiento de la verdad. Respecto a algunos procesos judiciales importantes, es importante que nos informemos también de cómo va actuando la justicia en nuestro país.
¿no? Para no decir que, bueno, la justicia no hace nada, no, sí trabaja y hay que darlo a conocer. Esto es importante, ¿no? El tema de los procesos judiciales, las investigaciones en curso, sobre todo ligado muchas veces a los políticos, ¿no? Entonces es bastante importante prestar atención aquí en lo que se dice sobre lo que dice este tipo de periodismo, ¿no? Y luego, según el medio de transmisión, también hay un tipo de periodismo, según la plataforma que utilizan. Y el que ha revolucionado en los últimos años, y con la pandemia aún más, así como ustedes, chicos, pasaron de las clases presenciales, de estar todos juntos reunidos en un salón, a utilizar herramientas como el Zoom, en el que estamos ahora mismo, para poder comunicarnos. El periodismo digital también tuvo cambios, ¿no? Las empresas tradicionales tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad y usar las plataformas digitales, estas herramientas que tenemos a la mano, desde un teléfono, desde una computadora, ¿no? Con tener internet en el celular ayuda mucho para informar, encontrar nuevos canales. ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde están los peruanos? ¿Por dónde se informan? ¿Sigo escuchando radio? ¿Sigo viendo televisión? ¿O estoy en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, en Twitter, ¿no? Aquí es importante el crecimiento que ha tenido el periodismo digital en los últimos 3 años, diría yo, en donde hemos podido observar que ha habido una línea de crecimiento bastante alta. ¿Cuál es la ventaja del periodismo digital? Que es una plataforma que soporta todos los formatos y puede agrupar a todos los demás. En cuanto a prensa, a periodismo escrito, a periodismo gráfico, hablamos de fotos, ¿no? De videos, audiovisual y también al radiofónico, porque todo esto se mezcla aquí y obtienes productos bastante completos. Y la hipertextualidad, el hecho de utilizar vínculos, y yo quiero saber más de este tema, me interesa, mira, puedes ir acá y sigues leyendo más de algo que te llama la atención. Y de esta manera todo está interconectado y el usuario puede desde la pantalla de su celular seguir profundizando, ¿no? En los temas que les guste, cosa que no pasa en un medio tradicional como el periodismo escrito, por ejemplo, ¿no? O sea, el periódico tiene una página de inicio y una página de final y hay que esperar hasta el día siguiente para informarnos, ¿no? Aquí podemos estar conectados las 24 horas y estar al pendiente de lo que sucede en cualquier parte del mundo todo el día, no rompemos con la barrera del horario y este límite, pues, ¿no? Que tradicionalmente había que estar esperando al día siguiente para informarnos, ¿no? Luego ya con la televisión, básicamente, o no necesariamente tengo que esperar al noticiero de la noche, del domingo, para saber qué va a pasar, porque el periodismo digital ya te lo está dando constantemente. El flujo de información es bastante alto y aquí la competencia entre medios también es importante. Con algo que me gustaría transmitirles, ¿no? Con lo que me quedo de una de las lecciones de hacer periodismo digital en Perú 21 es, y volvemos un poco también a lo dicho por Nadia sobre la labor del periodista, que por más que tú quieras dar una primicia, ganarle a tu competencia y poder salir primero, oye, yo lancé primero la noticia, ¿no? Y pocha, ya, a mí me van a ver más, me van a compartir más, me van a leer más, y eso va a ser bueno para mi medio. Pero aquí no podemos olvidarnos de que una de las máximas, de las cosas que son regla para ser un buen periodista, es la verificación de la información. No podemos, sin tratar de verificar hasta el último momento que la información es real, que es cierta y que está bien equilibrada, no podemos dar una noticia. Porque puede ser, y hay muchos casos, en donde, pucha, te da una información a medias, ¿no? O te confías mucho en una fuente y termina no resultando veraz. Entonces aquí es donde vienen los problemas. Nuestro objetivo es siempre ser lo más justos posibles, acercarnos bastante a la verdad, y hasta no confirmarla no lanzamos una noticia, ¿no? Eso es lo que procuramos hacer en el día a día, ¿no? Por más que es mejor salir, publicar después, me ganaron la primicia quizás, pero salir con la seguridad de que lo que estamos informando es real, para evitar problemas.
¿no? Y luego tenemos el periodismo gráfico, tenemos la portada del Comercio ahí. Es básicamente los periódicos, las revistas que salen día a día, periodismo escrito, ¿no? Radiofónico, la radio. RPP, por ejemplo, empezó siendo una radio de alcance nacional y ahora se ha volcado con esta transformación digital desde hace unos años a lo que es ya el periodismo digital con su multiplataforma, porque ahora RPP también tiene su canal de televisión y también están presentes en las redes sociales transmitiendo su contenido. Y el periodismo televisivo, que todavía marca la pauta en nuestro país, en cuanto a los programas, sobre todo de los domingos, de los fines de semana, con sus horarios prime time, y dando ahí algunos matices en formatos audiovisuales, ¿no? Habilidades que debe desarrollar un periodista, ¿no? Estas son algunas cosas. Muchos autores profundizan bastante sobre cómo hacer un buen periodismo, ¿no? Yo creo que partimos nuevamente del hecho de que el periodista tiene que ser una buena persona, porque es necesario tener empatía, ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Y desde esa óptica poder transmitir desde lo que vive una persona, la realidad que vive alguien o una realidad que nosotros muchas veces no conocemos y que se nos presenta en el momento, y poder mostrarla tal cual es, ¿no? Finalmente esa es una de las cualidades que debe tener un buen periodista, ¿no? Nuevamente, investigar y verificar la información. No nos cansamos de analizar la información y de verificarla para saber que estamos dando una información correcta, ¿no? Analizar y organizar datos. Tienes muchos datos, tienes mucha información sobre un tema. Ya, ahora, ¿cómo lo presento? ¿Cómo presento mi informe? ¿Cómo presento mi nota? Tengo que saber que se trabaja en base a la pirámide invertida, en donde lo más importante siempre va primero, ¿no? Porque eso es lo primero que te leen las personas. De repente yo entro a una nota, leo el primer párrafo y ya está. Por leer el primer párrafo. Pero cuéntales, Jared, qué es la pirámide invertida para los chicos, que es básicamente cómo se construye una noticia de manera elemental. En la universidad, en el primer ciclo, lo primero que te enseñan es la pirámide invertida. ¿De qué consta la pirámide invertida, Jared? Vale, buena aclaración. La pirámide invertida es la herramienta que usamos en los periodistas para clasificar la información. Cuando tú sales a reportear y te encuentras con la realidad, con una serie de datos que vas apuntando, que vas recogiendo y todo, es necesario ordenar toda esta información para plantearla en una historia que al momento de leerla transmita lo que de verdad ocurrió. Pero ¿cómo ordeno? ¿Cómo digo yo, oye, esto es más importante que esto va primero? Aquí empleamos lo que le llaman la pirámide invertida, que no es otra cosa que dar con la pepa periodística, ¿no? O con la información más importante desde el primer párrafo. Es decir, qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó y quizás por qué pasó, ¿no? Básicamente, centrarnos en el hecho más importante y empezar por ahí. Y luego en los siguientes párrafos, en el segundo, en el tercer párrafo, ya puedes ir describiendo o informando con mayor detalle qué más sucedió, ¿no? Pero básicamente es eso, centrarnos en lo más importante, en lo que más impacta, en lo que más afecta o beneficia al usuario, a mayor cantidad de gente, y darlo eso en el primer párrafo. Eso es muy importante, porque así, como les decía, el lector que entra y ves, no sé, pues, o entras, o coges un periódico, o entras a las redes sociales y ves una nota grandota y todo, y dices, no, ya me aburrí, no leo todo, ¿no? Me aburro. Pero basta con que leas el primer párrafo para que ya más o menos te enteres de qué va la nota, o sea, qué está pasando. No es necesario leer toda la nota muchas veces, sino los primeros párrafos y finalmente ya te terminaste de enterar qué pasó. Esa básicamente es la estructura, de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Luego, habilidades, continuamos con las habilidades. Creo yo que una redacción clara y rápida es importante. La literatura nos da pie
para que nosotros podamos escribir de una manera más libre, más poética, más bonito, ¿no? Una carta, qué sé yo. Pero en periodismo no sucede así, ¿no? En periodismo, mientras más breves y más claros y más directos somos, es mucho mejor. Aquí el floro, como se dice, no viene muy bien, ¿no? Hay que... Ojo, chicos, que si ese es lo que les gusta, tampoco es la idea. Hay géneros periodísticos como la crónica, como los perfiles, que sí te permiten adornar un poco el lenguaje y utilizar más herramientas. Pero lo que cuenta Jared es en relación al periodismo informativo. Para informar hay que ser preciso, directo a lo que él señalaba con la pirámide invertida y que también le llamaban las 5 W. Porque 5 W, ¿por qué? Porque era what, varios términos en inglés que respondían a las preguntas que necesitábamos saber sobre una información. Entonces es qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Entonces, pero no es que no se pueda utilizar, solo que en el periodismo informativo necesitamos ser más claros y concisos con la información, a diferencia de otros formatos, como les comentaba, la crónica, el reportaje. A veces has visto un reportaje dominical que a veces ponen términos bonitos y como que te enamora, ¿no? No solo el video, sino lo que escuchas. Es eso, básicamente utilizar también la literatura para poder desarrollar las habilidades. Y con lo que él dice, con lo que Jared dice, la redacción clara y rápida, obviamente en medios digitales uno tiene que escribir rápido y redactar claramente. Y tienen que echar mano de sus cursos de redacción en el colegio, de sus cursos de comunicación, de literatura. Ya no sé, porque la currícula un poco que cambió. Yo llevaba comunicación cuando estaba en el colegio, no sé cómo es ahora, pero son muy, muy valiosos. Y que no les pese el hecho de que les digan tienen que leer tal obra, tal autor, porque de verdad que a la larga todo lo que uno lee, todo el arte que uno concibe entre la literatura entre ellos, se convierte en un texto, en una forma de escribir, una forma de interpretar, de usar términos. Si ustedes leen algo y les parece complejo, una palabra difícil, recurren al diccionario. Ahora con la computadora y el internet es mucho más fácil, hasta una aplicación en el celular de la RAE existe. Entonces, y así enriquecen su vocabulario y su manera de escribir. Por eso es que es bien importante desde el colegio afianzar nuestras capacidades en redacción y en lectura, para si en algún momento queremos desarrollar, en realidad para todas las profesiones. Siempre se dice que para unas y para otras no, pero a la larga, cuando uno necesita hacer un documento, hacer un texto, sí es bien importante saber escribir y saberse explicar dentro de un texto. Continúa, Javier. Gracias, Nadia, buen aporte. Me estaba olvidando de ese contraste, pero bien, continuemos. Producir contenidos para múltiples plataformas. Vivimos en una era digital. Ya atrás quedó un poco el hecho de solamente escribir, ¿no? Ahora todo está al alcance, desde el celular incluso. Cada uno de ustedes, desde su celular, desde su computadora, puede armar un producto informativo, ¿no? Con imágenes, con texto, con video, con audio, narrando ustedes mismos lo que están viendo, la información que están viendo, ¿no? Todos, desde el punto en el que estamos, con un celular, tenemos la capacidad de ser los principales reporteros. De hecho, Canal N, por ejemplo, tiene una herramienta de alerta ciudadana en el que todas las personas que están por la calle pueden mandar desde el WhatsApp un video de algo que pasó, un accidente, un robo, qué sé yo, algo con lo que te cruzas en el día a día. Tú ya coges tu celular, lo grabaste o registraste parte de esto y ya es noticia, ¿no? Es por eso que ahora ya hay que pensar en producir no solo texto, sino también, oye, una imagen que acompañe esto, que grafique mejor, ¿no? Una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras, reza el dicho ya conocido, ¿no? Entonces es importante no encasillarnos en una sola cosa y un poco expandir a que, mira, pensemos en multiplataforma, ¿no? Pensemos en que una imagen, un buen texto y unas buenas no sé, reflexiones o cuestiones ahí van a darme un producto más potente y más bonito y que me van a dar ganas de leer, me van a generar interés en el lector, de querer terminar de saber
de enterarse de esa información que yo estoy brindando, ¿no? La independencia es una habilidad que también debemos desarrollar, pese a que se cuestiona mucho, ¿no?, esto de la independencia de los medios de comunicación, ya que el periodista día a día vive enfrentando presiones diversas, desde tu jefe directo que te pide abordar un tema de una determinada manera, de levantarlos con un enfoque determinado, hasta tú mismo, ¿no? Hasta el filtro de que, bueno, yo creo que las cosas van así y que sería mejor así. Entonces siempre mantener la independencia, creo yo, que es poder dar la información más completa, o sea, no parcializarte, ¿no? Cualidades, no parcializarte y poder dar toda la información necesaria sobre un tema. Eso nos va a hacer bastante independientes y van a facilitarle al lector que tomen una decisión en base a todo el conocimiento mayor posible, ¿no? Y finalmente, algo importante, una cualidad también importante, es el pensamiento crítico. Nunca dejemos de preguntarnos, oye, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, siempre cuestionémoslo todo. O sea, todo, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué funciona algo así? ¿No? Desde casa, o sea, miremos, oye, ¿por qué estas cosas funcionan así? O cuando algo no da lo que uno espera, es, oye, ¿por qué no está funcionando bien? Ese pensamiento crítico, esa curiosidad propia de querer saber más de lo que pasa afuera de nuestra casa, afuera de nuestro cuarto y todo, es algo que nos va a generar una ventaja luego para quienes quieran dedicarse a ser periodistas, en el que siempre estemos ahí preguntándonos, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué hizo esto alguien, una autoridad? ¿No? ¿Qué debió hacer? ¿Por qué no lo hizo así? ¿No? Esas son las preguntas que deben estar circulando casi siempre, ¿no?, en nuestra cabeza al momento de enfrentar una realidad o un problema, básicamente. Con eso, nosotros completamos esta presentación bastante breve. Espero que les haya quedado con alguna idea un poco más clara. Y no quiero terminar y darle espacio si tienen alguna pregunta, reforzando algo que mi colega Nadia dijo, ¿no? Yo creo que la lectura es muy importante, ¿no? O sea, no le tengamos miedo a los libros, chicos. Leamos todo lo que encontremos ahí, desde un periódico, desde un libro viejo, desde una receta, qué sé yo, todo lo que encuentren. Un cómic. Léanlo, porque ahora es el momento en que, bueno, no te gusta, pucha, qué flojera, ¿no? Mejor veo tele o mejor salgo ahí a conversar, qué sé yo. Ahora es el momento en el que uno, con la repetición del acto, va a formar hábitos. Y este hábito de la lectura es muy importante para cuando ustedes terminen el colegio, pasen a la universidad, les va a servir bastante, porque ya no le van a tener miedo a las separatas, a los libros y todo esto. Entonces, sí, mi consejo va por refuercen el tema de la lectura. No sé si nadie quiere agregarles algo más y pasamos a algunas preguntas que tengo. Bueno, en realidad yo coincido plenamente en eso. En algún momento a mí me dijeron lo mismo y no lo creía. De hecho, en el colegio no es que me me gustaban mucho los cursos de letras, tenía problemas con los cursos de números hasta ahora. Y por eso es que yo decidí inclinarme por una carrera de letras. Pero sí, a veces me parecía un poco tedioso leer obras que eran muy grandes, ¿no? Mucho texto, me parecía abrumador. Pero en realidad luego descubrí que lo interesante que es la lectura respecto a que uno tiene la capacidad ya de elegir qué leer. Ahora con el internet uno puede elegir una diversidad de temas que a uno le gusten. No necesariamente tienes que leer lo que te imponen o que te dicen, sino que tú ya mismo puedes buscar. Cuando yo era más grande comencé a leer una revista de periodismo literario que se llamaba Etiqueta Negra y que, bueno, ya dejó de circular, en la que escribían grandes periodistas, investigadores, y lo hacían textos tan interesantes que comencé a descubrir que sí, que me gustaba leer,
Y ya luego comenzaba yo a comprar mis propios libros y ahora tengo una casa llena de libros y ya mi mamá no sabe qué hacer. En Lima también ya me van a botar los libros de tantos que tengo, porque a mí me gusta leer en físico, no me gusta leer mucho en el iPad o ese tipo de dispositivos. Pero busquemos siempre leer, en realidad todos los temas que nos apasionan y nos gusten. Sé que ahora, no sé, pues les gusta el K-pop y hay periodistas que se dedican a investigar sobre artistas coreanos que hacen este tipo de género. También que ven sobre temas de gamers, juegos, todo lo que está a la vanguardia. Definitivamente el periodismo es una disciplina, es una profesión que te permite ir enriqueciéndote de diferentes temas que a ti te gusten. Y básicamente es lo mismo que hacemos con leer. Busquemos todo lo que nos gusta, todo lo que nos apasiona. Y en algún momento Jared se salteó el tema del periodismo gráfico. El periodismo gráfico es algo que a mí me gusta particularmente porque yo he sido fotoreportera. Y somos muy pocas mujeres las que desarrollamos esa actividad, justamente porque se tiene el miedo de que nosotras como mujeres somos un poco débiles, que no lo somos, para cubrir cierto tipo de comisiones, pero en realidad las mujeres son más intrépidas, más aguerridas, más metidas para hacer las cosas. Entonces eso era lo que a mí en hasta determinado momento yo lo hice. Sirvió como herramienta el saber hacer fotografías, el saber grabar un video para poder trabajar en una multiplataforma, como era en el caso de Perú 21. Jared y yo trabajamos en Perú 21 y ahí podíamos trabajar haciendo un video, haciendo un texto, haciendo unas buenas fotos, vistiendo toda una nota para que el lector no solo se quede con el texto aburrido, tedioso, sino que pueda ver en imágenes lo que te estamos contando, pueda verlo en un video, pueda sentir la sensación del periodista de vivir esa experiencia. Entonces todo lo que ustedes hagan, porque ahora ya tienen todo a disposición, gracias a Dios ahora es como que tienen todo a la mano, y que no sepan aprovecharlo, de verdad que sería pésimo, en el sentido de que si tienes un celular, no importa la calidad que tenga, tú puedes hacer una buena foto sin necesidad de la calidad visual. El que tú quieras un equipo mejor, luego con los años tú vas a poder trabajar, adquirir algo, pero desde un celular hacer una buena foto, como decía Jared, compartir la información. Ojo que cuando uno comparte la información con un medio de comunicación no quiere decir que estamos haciendo periodismo, pero estamos compartiendo ya una información y tenemos una primera iniciativa. Pero ya para hacerla, convertirla en una información, ese video que grabamos, no sé, de un accidente, de una pelea, de un robo, hay que saber transcribirlo, comentarlo, dónde ocurrió, qué ocurrió, cómo ocurrió. Entonces, estos son conocimientos que uno lleva adquiriendo con la misma profesión. Pero digamos que todo lo que tenemos a la mano ahora en la actualidad nos va a servir para poder enriquecer todo lo que queramos hacer. Y en este club de periodismo, definitivamente, y sin necesidad de estar presencialmente en un aula de clase, va a poder permitirles construir lo que ustedes quieran contar. Es increíble porque cuando uno está más joven también tiene más apertura a los temas y está más actualizado. A veces cuando ya nos ponemos mayores, como dicen, ¿no? Ya cuando eres más viejo no quieres, no sabes manejar bien el celular, no sabes manejar todas las plataformas, y es verdad, con la edad uno ya va perdiendo ciertos conocimientos, pero ustedes que están jóvenes pueden buscar lo que quieran y en el Club de Periodismo aportar desde el conocimiento, escribir sobre los temas que les interesa, hacer fotos sobre los casos que les interesan. Hay muchas realidades cercanas a ustedes en sus barrios, sus vecinos. Con esta pandemia también lamentablemente nos hemos alejado de la gente, pero también podemos ver realidades y dificultades que todos atravesamos. Y les digo esto porque hace unas semanas mi papá enfermó en Chiclayo y con COVID. Lamentablemente él se puso delicado, no tuvo que ir a un hospital porque para nosotros era... había yo llegado de Lima a ver la situación y sabía que no había hospitales, no había camas UCI, no había oxígeno, entonces nos hizo un poco complicado, pero fueron las mismas herramientas tecnológicas, Facebook, que nos permitió saber dónde comprar un balón de oxígeno, dónde adquirir cosas, nos facilita mucho la vida. Entonces, pero también es una realidad que estaba ahí, decir, oye, ¿por qué no hay oxígeno en Chiclayo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay camas UCI? Se hizo realmente una demanda. Yo tengo mis colegas periodistas con los que trabajé en Chiclayo y les dije, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué no están diciendo nada? ¿Por qué no están quejándose? Entonces se hizo también un tema de notas periodísticas respecto a quejarse por el tema de la falta de oxígeno. Y es una realidad que lamentablemente ocurre en todo el país. Pero si nosotros nos quedamos callados frente a una necesidad, frente a una injusticia, entonces estamos... digamos, complaciendo al sistema, no dejando visibilizar las realidades. Entonces nosotros tenemos esa herramienta desde la computadora, desde el celular, para poder denunciar, para poder contar nuestras vivencias,
sobre lo que vimos. Bueno, yo ahora no ejerzo el periodismo en sí, yo trabajo en una institución pública. Sí escribo noticias, ese tipo de cosas, ya informo, comunico, pero desde la plataforma, al menos mi voz va a servir para que mis colegas puedan escribir una noticia, puedan decir, bueno, tenemos este caso específico, no pudo conseguir oxígeno, necesita ayuda, así como ella, hay 500 personas, miles de personas que necesitan. Si alguno de ustedes también tuviera una demanda, también lo podrían hacer. Entonces, válganse de lo que tienen para contarlo, para escribir, y si les gusta el periodismo literario, si les gusta escribir bonito, la poesía también es una herramienta elemental, el saber escribir, esforzarse por escribir, leer un poco más y nada, contar sus historias, porque la literatura tampoco está muy ajena al periodismo, así que yo les invito a que aprovechen sus herramientas, sus conocimientos, lo que a ustedes les encante hacer, y lo conviertan en algo productivo y que aporte también al club que están formando ustedes, porque a mí me parece increíble que se sigan haciendo este tipo de actividades dentro de los colegios, fuera de ya los cursos que tenemos, que a veces un poco es tedioso, cansado, ¿no? Pero esto ya nos saca un poco del cuadrado en el que estamos, de las matemáticas, la comunicación, no sé, las ciencias, y poder hacer una cosa interesante, ¿no? Como lo es el deporte, como lo son varias actividades extracurriculares, digamos. Así que aprovechen, comparten con sus compañeros y hagan lo posible. Muchísimas gracias por estos aportes que son tan buenos para justamente adolescentes como los chicos que están aquí de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Pero sí, justamente lo que mencionaban, vamos a darle pase a ellos para que quizás, si es que tienen alguna duda, ya sea para ambos, pregunta para ambos o preguntas para de manera individual, lo puedan hacer. Vamos levantando la manito, el icono para mantener el orden, y pueden empezar. A ver, ¿quién desea empezar con alguna pregunta? Anímense, por favor. Muy bien, Joseph. Bueno, ante todo, buenas tardes a los dos. Muchas gracias por haber venido, la verdad me parece muy interesante y porque nos van a ayudar en lo que viene a ser nuestro club de periodismo. Mi nombre es Quiro Zabaleta. Bueno, mi nombre no, mi apellido, perdón, estoy nervioso. Bueno, la primera pregunta es para los dos. ¿Qué les motivó a ejercer la carrera y cómo fueron sus inicios de periodismo? A ver, empiezo yo. Como lo mencioné hace un instante, fue que a mí no me gustaban los cursos de números, y en mi búsqueda de una profesión comencé a ver qué me era más afín. De hecho, cuando yo era bastante niña y ya cuando me volví adolescente, a mí siempre me gustaba leer el periódico, me gustaba ver las noticias. Era una cosa rara porque era como una chiqui vieja, ¿no? O sea, era una chica que estaba haciendo cosas de adulto, entonces era súper raro, pero me interesaban los temas. Y mis papás trabajan aún en el sector público, y ellos siempre tenían que estar como conociendo temas actuales, porque básicamente es su trabajo, forma parte de su trabajo, y yo también curioseaba ahí. Yo cuando terminé el colegio empecé estudiando psicología en realidad. Estudié casi media carrera, pero yo siempre sentía esa afinidad con la comunicación. Y tuve que tomar la decisión de no terminar la carrera, sino cambiarme de carrera hacia lo que yo siempre tuve la certeza de que era lo que a mí me gustaba. Entonces, creo que lo mejor que me pasó en cuanto al estudio, ¿no? Cambiar a comunicación me abrió las puertas de todo, porque comencé a aprender a hacer videos, guiones, a hacer periodismo. De hecho, el periodismo era como que lo último que yo veía, pero me gustaban los cortometrajes, la fotografía. Entonces, eran tantas cosas chéveres que yo dije, wow, esto es lo mío y voy a hacer. Entonces, fue así que yo, como a media carrera, comencé a hacer prácticas. Y ahí es como yo entro al periodismo en realidad sin querer, porque era como que, ya bueno, puedo ser periodista, pero no lo sé, no estoy segura. Porque en comunicación tú puedes elegir hacer lo que quieras, comunicación para el desarrollo, relaciones públicas, varias cosas. Entonces dije, bueno, no voy a practicar en este canal, en un canal en Chiclayo. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Y entré y me decían, bueno, ya tú vas a salir con tu micro, haces tus preguntas, vas a ir con un camarógrafo. Ya, ok.
pero sobre qué es el tema, ¿no? Y básicamente empiezas así, preguntando qué es el tema que voy a abordar esta mañana, entonces, y averiguas. Y me pareció bien interesante porque comencé a conocer gente, a tratar gente, a entrevistar gente, y de hecho ahí he aplicado lo de la empatía, ¿no? De saber preguntar, o sea, no preguntarle qué ha pasado, ¿no? Cuando algo es muy obvio, sino tratar de ahondar en lo que está viviendo la persona, cómo se siente. Yo sé que en algunos casos sí es muy cuestionado a veces cuando los periodistas, no sé, ven a alguien llorando y por qué llora, o hacen las preguntas obvias, ¿no? Y hay que tratar de no hacer eso, sino ser un poco más humano, ¿no? Entonces, eso lo aprendí ya estando en la universidad, ni siquiera habiendo terminado. Yo luego entré a Canal N y seguía haciendo televisión y me di cuenta que la televisión también era algo que a mí no me gustaba. No me gustaba estar frente a cámaras. De hecho, como decía Joseph, estoy nervioso. Créeme, yo también estoy nerviosa. Los nervios nunca se van. Pero eso es algo que nos da cuenta de cuán humanos somos. Nunca se pierden los nervios. Solo hay que saber controlarlos y manejarlos. Y en este caso comencé así. Y cuando yo estaba en el último ciclo, empecé en el diario La República y ahí descubrí que sí, que me gustaba escribir en un periódico y que me gustaba hacer fotos. Entonces hacía las dos cosas, tomaba fotos y escribía y buscaba cosas. De hecho, nunca he hecho periodismo de investigación, pero he tenido en algunos años de mi profesión que hacer algunas investigaciones, pero no es que me haya dedicado específicamente a eso. De hecho, he hecho periodismo informativo, periodismo digital también he hecho, entonces, y fotoperiodismo, como les comentaba. Entonces, sí, a veces es una cuestión de que uno tiene la decisión de querer hacerlo y otras veces es que el destino te va empujando a ciertas cosas y tú las vas tomando y dices, sí, bueno, está genial hacer esto y a ver qué más. Y te das cuenta que tienes las habilidades y que puedes hacerlo, entonces, bueno, ¿por qué no? Finalmente terminé, ahora ejerzo como comunicadora, pero por muchos años, como, no sé, creo que 12 años he estado trabajando como periodista. Y creo que el periodista nunca deja de ser periodista. O sea, ese bichito de la curiosidad nunca lo dejas. Si estás hasta en una reunión familiar y preguntas y por qué, no sé qué, hasta en el chisme con la vecina. O sea, ¿qué pasó? No sé qué. Me ha pasado que alguna vez al lado de la casa donde yo vivía en Lima hubo un incendio a las 3 de la mañana y yo lo veía de la ventana, que era una cuadra, y salí. O sea, mi naturaleza fue salir con el celular y me acerqué y lo primero que hice no fue pararme a saber el chisme, sino me acerqué al sereno y le dije qué ha pasado, a qué hora ha ocurrido, hay peligro de que se quemen las demás viviendas contiguas. Entonces me dice, no, es esto, solo esto, ya hay heridos, ya era ese chico, lo tengo metido ahí, pero es la naturaleza de un periodista, siempre querer saber. Y básicamente esa información me sirvió para enviarle a unos colegas y decirle, ha pasado esto en Jesús María, por favor, compartan la información para que también se tenga en cuenta. Y fue lo que ocurrió. Entonces, es eso, uno comienza a conocer sus habilidades y comienza a explotarlas en el debido momento. Hola, Joseph, agradezco tu pregunta. Bueno, yo, de hecho, voy a ser muy honesto en esta parte. Hasta cuando terminé la secundaria no tenía muy claro a qué me iba a dedicar, no tenía muy claro. De hecho, estaba decidiendo qué estudio, ¿no? qué es lo que más se puede acomodar a lo que yo quiero. Y yo tenía algo, un punto de partida, y dije, no, bueno, a mí me gustan los deportes, me gusta mucho el fútbol, y yo quiero que en aquello que me dedique, si es que no puedo ser futbolista, que tenga que ver con el deporte, que tenga que ver con el fútbol, ¿no? Entonces se presentó la carrera de comunicación como una opción, ya que hacer periodismo deportivo siempre fue aquello que me motivó en los inicios de mis estudios para poder afrontar toda la carrera y mantenerme ahí, ¿no? Perseverando, empujando y todo hasta que ya se logró. Pero sí, creo yo que es tener alguna idea más o menos clara de lo que tú quieres hacer y lo demás lo vas descubriendo en el camino. O sea, todos los días aprendes algo nuevo, todos los días conoces gente, conoces otras realidades, y si eso te emociona y si eso te motiva, y si tú todos los días te levantas con ganas de querer chambear, de decir, uy, hoy día, ¿qué pasará, no? ¿Con qué me voy a encontrar? Esa emoción de sentir que tu trabajo vale para darle también voz a aquellas personas que no tienen voz, que no son escuchadas, cuyos problemas están ahí olvidados,
eso es lo que reconforta en esta profesión, ¿no? Y es por eso que con el pasar del tiempo me di cuenta de que no había elegido mal y que estaba en el lugar correcto haciendo lo que me gustaba, ¿no? Porque si ustedes ya lo han escuchado, han conversado con algunos amigos, qué sé yo, se dice bastante que el periodismo es una profesión, por ejemplo, que no paga bien, ¿no? Dentro de la comunicación hay más opciones, lo dijo Nadia, comunicación corporativa, yo soy marketero, quiero trabajar en una empresa de marketing, yo soy creativo, quiero ser publicista, yo quiero trabajar en la tele, no sé qué, y todo esto, ¿no? Y el periodismo está casi al final de la cola en cuanto a los salarios y todo esto, y en cuanto a la disponibilidad, porque finalmente nosotros no tenemos, si bien tenemos un horario, pero es estar ahí siempre alerta cuando pase algo y, escucha, estás cerca de un hecho noticioso, pues tienes que reportarlo, porque esa es la naturaleza y eso es lo que uno se acostumbra, ¿no? Ya, como el caso de Nadia, que 3 de la mañana tenía ella que estar yendo a ver un incendio a una cuadra de su casa, pero lo hizo porque sintió que eso era lo que debía hacer, ¿no? Entonces es esto lo que te motiva, ¿no? Estas ganas de querer siempre informar, ¿no? Plasmar la realidad que uno ve, que van luego terminando de formar el crecimiento profesional de cada uno, y todos los días seguimos aprendiendo algo nuevo. Eso. Muchas gracias. Sé que algunos están que tienen ciertas dificultades con su conexión, no se preocupen que yo voy a aceptarlos por si acaso, si es que si vuelven a salir. Kiarita, puedes hacer tu pregunta. Hola, mi nombre es Kiara Ortiza. Mi pregunta va para la señorita Nadia Quintero. ¿Usted tiene experiencia en la creación de contenidos como redactora fotógrafa y comunicadora audiovisual? ¿En qué consiste o en qué se refiere básicamente cuando dice crear contenido? Hola Kiara, mucho gusto. Bueno, creación de contenido en realidad es un término actual que se le ha puesto a poder conceptualizar alguna idea. Crear contenido quiere decir, al menos en una institución, por ejemplo, es poder hacer una nota de prensa, manejar la información, condensarla y poder transformarla en una nota de prensa. Lo que yo hago ahora, por ejemplo, al decir crear contenido, es que yo también elaboro guiones para la realización de videos institucionales. Yo recibo un montón de información así de todas las fuentes y luego la tengo que transformar en un concepto o en una idea que también se tiene que ver en el aspecto visual. Entonces, crear contenido es que una idea tome una forma, ¿no? Entonces, pasa en todo lo que tiene que ver con comunicación. El publicista también tiene que crear, un brief. Eso le llaman a la carpeta que se arma cuando quieres crear alguna empresa, alguna idea general. Entonces, al decir esto, no sé cómo se usaba el término antes, no lo recuerdo la verdad, pero creación de contenido es que puedas convertir una información compleja en algo que el ciudadano o el lector o quien pueda verlo sepa entenderlo. Entonces, en mi caso, a partir de mi experiencia como periodista, lo que se refería a creación de contenido era poder hacer las notas en la página web, por ejemplo. Ahora mi chamba es redactar notas de prensa, elaborar guiones para poder hacer este trabajo. El texto que va dentro de una gráfica que tú puedes ver, no sé, ves una gráfica en el tweet institucional de, no sé, el Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, pero claro, tú ves algo bien bonito, un dibujito, un texto. Ese texto que está ahí no es como tan sencillo de elaborar, sino que tienes que leer bastante y saber qué palabras específicas tienen que ir para que la gente pueda entenderlo. Transformar un contenido complejo en algo sencillo para que el ciudadano, la población, el usuario pueda entenderlo y pueda decir, oye, sí, así es, ¿no? Así debo sacar mi DNI o así debo hacer esto, o cuándo debo ir a vacunarme, por ejemplo. Ese contenido que ustedes ven en las cartillas de, no sé, ahora se está vacunando a personas de más de 70 años. Toda esta información, estos gráficos, todo eso es contenido.
Y para hacer eso, un comunicador debe haber hecho toda esta chamba de leer, analizar, ver qué palabra es más sencilla, porque a veces pecamos de que sabemos mucho y el ciudadano no lo entiende, entonces hay que hablarle a la ciudadanía en su propio lenguaje, que no quiere decir que no sepan manejar ningún término, es solo que hay que hablar en sencillo para que todos podamos entenderlo. Eso es básicamente lo que se refiere a creación de contenido. Muy bien. Rosita, levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rosita Zabaleta y soy de Quito. Y mi pregunta para ambos. Durante su formación como periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que más se les complicó a ustedes en su carrera? A ver, no sé, durante la carrera en realidad creo que no se me hizo difícil. ¿Será porque me gustaba mucho en realidad estudiar comunicación? Entonces nunca tuve dificultades específicas, algo pues las que como pasa en el colegio también, que a veces no estudias y te pueden jalar un examen. Pero después es que cuando tú eliges la profesión que a ti te gusta, no se te hace tan complejo, ¿no? Porque lo aprendes, las herramientas se aprenden, el manejar un celular, el manejar una cámara, se aprende. Ahora, tú vienes sabiendo escribir del colegio, entonces lo único que haces es afinar un poco el estilo en el que podrías escribir si te dedicas al periodismo escrito. Y entre otras herramientas, todo se aprende y lo practicas y vas mejorando. Entonces, yo creo que, al menos particularmente a mí, yo no tuve ninguna dificultad, porque incluso ahora que ya estoy más grande, que ya hace varios años he salido de la universidad, sigo aprendiendo. Hay cosas que a veces, lamentablemente, y es verdad, cuando uno está en la universidad cree que todo lo que va a recibir es todo lo que va a salir en la cancha, ¿no? O sea, me refiero a que todo lo que tú estudias se va a poner en práctica cuando salgas. Pero cuando tú sales de la universidad, todo lo que te pasa es totalmente distinto a lo que te pintaron tus profesores en la universidad. Y entonces te das cuenta de que la realidad no tiene nada que ver con lo que en la carpeta universitaria tú tuviste. Entonces, ¿cómo salvas ahí? Y esas son tus cualidades personales, humanas, en realidad. No son ya tanto conocimiento, sino que tú tienes que saber resolver y analizar como tú, como Rosita. O sea, ¿cómo resuelvo esta situación? Entonces, eso ya viene contigo mismo. Lo que tienes tú es conocimiento, nada más. ¿Qué te va a servir? Conceptualmente hay cosas que nos sirven, ¿no? Como yo, que ahora vengo y te digo, el periodismo es así, ya está, todo lo leemos. Pero en realidad, lo que necesitas es más. Y lo que tú necesitas alimentar, además de la profesión y los conocimientos que recibes ahora en el colegio, es buscar medios alternativos con los cuales tú favorecer tu conocimiento. Ver películas, no sé, leer más sobre lo que te interese, ¿no? No es que te diga lee tal punto, tal cosa. No, o sea, si no te interesa la política, no. Pero eso sí, es importante tener un deber como ciudadano de informarse también, no dejar todo al azar. Entonces, siempre hay que asumir nuestro rol como ciudadano de querer saber más de lo que está pasando en el país y no vivir negados, solo fijándose en cosas muy superficiales. Porque a la hora de la hora todos tenemos una capacidad de votar. En algunos años ustedes irán a votar y tienen que saber decidir. Y si algo no les gusta, saber quejarse también. Entonces, y exigirle al periodismo también que la información que les den o todo lo que les den sea bueno. Cuando uno tiene capacidad de análisis, que es lo que uno mismo puede comenzar a elegir, ya sabe, ¿no? A mí no me gusta lo que está diciendo ese periodista. Este periodista está diciendo las cosas muy bien. No me gusta este programa de espectáculo porque no me parece que esté aportando nada, o este programa, o no, o prefiero ver esta cosa. La capacidad de análisis, la capacidad de decisión, el saber elegir, viene con cada uno, solo la reforzamos. Entonces, no sé en el caso de Jared cómo haya sido, pero a lo largo de mi profesión no he tenido dificultades, no he tenido problemas, y a lo largo de ya mi ejercicio periodístico, los problemas que siempre, pues el estrés y esas cosas que vienen cuando uno a veces no sabe algo, pero o sea, no hay nada que el internet, que preguntar sobre todo a alguien que sepa, no te ayude. Al final todo es un aprendizaje constante y nada perdemos preguntándole a alguien algo, y si no te dice, pues le preguntas a otra persona. Siempre hay que ser curioso, en realidad no porque eres periodista, sino porque es algo bien positivo ir preguntando por la vida sobre todo, en realidad.
Bueno, a diferencia de Nadia, que más o menos ha sabido sobrellevar un poco las cosas en la universidad, yo sí tuve dificultades en cuanto a la redacción periodística, ¿no? Y es curioso porque piensas que justo es a lo que te quieres dedicar y es lo que se te pinta como más difícil. En mi caso, fue un poco ir perdiendo el miedo a hacer entrevistas a la gente, a preguntar y un poco también a formarme en cuanto a los estilos periodísticos. Yo cuando terminé el colegio, no sé, pues tenía la idea de que yo escribía bien, de que me iba bien armando textos y me iba en floro y qué bonito, escribe acá y esto, ¿no? Y que venga un profesor y te diga, oye, no, la noticia es algo pequeñito, mientras más corto y más claro es mejor. No la adornes tanto, no me florees mucho, me decían. Porque eso finalmente distrae de la pepa, del objetivo de la noticia. Entonces, para mí eso sí fue como que pucha, que no, un poco pelear conmigo mismo y reconocer que me faltaba aprender mucho más cosas, ¿no? Aceptar que debía leer, ¿no? Que no bastaba únicamente con lo que ya había leído hasta ese momento, sino que había que coger el periódico y ver cómo se redacta la noticia. Había que ir a las coberturas, a los exámenes, cuando tenías que ir a entrevistar a una autoridad y documentarte, saber de qué le ibas a preguntar. O sea, tú no podías llegar a un examen parcial, quizás le decían, oye, ya, te toca haz una noticia respecto al tema de, no sé, las defensas del río Piura. Entonces tenías que ir a entrevistar a ingenieros, a especialistas ambientales, y no puedes llegar con las manos vacías y a ver qué se te ocurre en ese momento, ¿no? Ya cuando tengo al frente a la persona especialista, no puedo ir, oye, a ver, cuéntame qué sabes, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, no, hay que documentarse antes, hay que saber un poquito a qué va uno, para saber de qué voy a preguntar, saber en qué está algo, ¿no? Y no pasar roche, pues porque es así como que, oye, pero tú vienes y no sabes nada prácticamente, entonces no hay que proyectar eso. Y ahora, con los temas digitales, con el hecho de que puedo tener un celular con acceso a internet y puedo leer ahí rápidamente mientras voy camino a una comisión de qué va el tema, en qué quedó el tema, es que ya llegas bastante preparado y puedes hacer las preguntas necesarias para obtener toda la información y no sentir que cuando llegas a la redacción, o en ese caso a mis exámenes, me faltó preguntar esto, ¿no? ¿Por qué no pregunté lo más importante? Entonces, y pucha, luego las notas eran como que, señores, ¿por qué no hice esto, no? Eso sí me costó, sí, yo llevé 2 veces el curso de redacción, porque sí, no me fue muy bien al principio, era una lucha constante, pero luego que lo superé, o sea, finalmente terminé dedicándome a la prensa, ¿no? Pero que en el momento de frustración, yo decía, no, pero yo nunca me voy a dedicar a hacer periodismo, ya, mejor otra cosa, ¿no? Mejor publicista, mejor esto, porque a mí no se me da escribir noticias, pero luego que lo aprendes, y se te hace sencillo porque ya estructuras en tu cabeza ya la pirámide invertida y se pregunta así, se arma así, la nota es así, se te hace bien fácil poder escribir en sencillo y es parte de tu día a día, ¿no? Es parte de tu día a día y finalmente por cosas de la vida que van apareciendo oportunidades y todo, fue que desde que yo salí de la universidad hice mis prácticas en un medio local en Piura y luego me terminé la universidad, me contrataron ahí para formar parte de todo el equipo y me quedé 4 años ahí hasta que luego pasé a Lima, a Perú 21 y aprendí un poco más de digital, seguí aprendiendo y todo eso, ¿no? Pero son cuestiones que la vida te va poniendo ahí delante, ¿no? La cosa es no tirar la toalla, pucha, me jaló este profe, qué malo, ¿no? Pucha, algo tiene contra mí, seguro, ¿no? Pero siempre miremos en positivo y digamos, oye, por algo será, ¿no? Por algo me dicen, lee acá, mira acá, ¿por qué no cambias esto? Porque finalmente te ayuda, o sea, en el momento, pucha, qué cólera, ¿no? Qué bronca, ese profe, no sé qué, lo odio y yo no voy a dedicarme a esto, pero luego a la larga te das cuenta que te sirve cuando tú vas y enfrentas ya la realidad y vas a trabajar y de eso es lo que vas a vivir.
saber que lo haces relativamente bien o que estás haciendo uso de todas las herramientas que aprendiste en la universidad, te recorta, ¿no? Porque tanto esfuerzo, tantas lecturas, tantas amanecidas y todo, ahora sirven para un bien mayor a ganarme mi sueldo, porque prácticamente yo ayudo a las personas a proyectar realidades o problemas para que las autoridades solucionen algo que no conocen, porque el Perú es grande y tenemos una infinidad de problemas por atender. Entonces es eso, ¿no? Es esa satisfacción de decir, pucha, mi chamba ayuda a que haya un problema menos, quizás, ¿no? Entonces es eso. Muy bien, muchas gracias. Fiorella, levantaste la mano. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fiorella y soy del cuarto A. Mi pregunta es para Jared Panta Ojeda. Además de informar, ¿qué otros propósitos busca el periodismo? Bien, hola Fiorella, gracias por la pregunta. A ver, informar es lo principal que uno se plantea en el trabajo diario del periodista, ¿no? Porque facilita que todos sus lectores estén enterados de las cosas que pasan a su alrededor, y no tanto a su alrededor, sino a nivel nacional quizás, y sobre eso podamos tomar decisiones. Pero ¿qué otras aristas tiene el periodismo? Hay periodismo de entretenimiento, ¿no? En el que la función principal es también un poco distraer, por así decirlo, no centrarnos en las noticias duras y a veces feas, no tan agradables de la televisión, sino desarrollar más aspectos, ¿no? Como la cultura, como algunos hobbies, algunos pasatiempos, o más sociales también, estar ligados a temáticas salir un poco de lo común, del hecho de que robos, de corrupción y todo esto, ¿no? Y no solo enfocarnos en lo negativo, porque también es plasmar cosas positivas que den un poco de esperanza, creo yo. Porque no todo lo que pasa afuera o no todo lo que tiene que ver uno en televisión tiene que ser feo, ¿no? También tienen que haber cosas positivas que equilibren un poco la balanza para que la gente sienta que, más aún en medio de una pandemia, en donde estamos como estamos, aislados, con mucho miedo y todo eso, sientan que informándose, que consumiendo algún contenido puedan encontrar cierta tranquilidad, es algo importante también, ¿no? No todo tiene que ser feo. Muy bien. Ana. Buenas noches. Mi nombre es Ana Chávez, estoy en cuarto E. Y mi pregunta es para el señor Jared Panta. ¿Cuál ha sido hasta ahora su mejor experiencia en el periodismo en el tiempo que lleva ejerciéndola? Ya. A ver. Últimamente, en Perú 21, yo pasé desde el 2019 del diario La Hora en Piura, que era prensa escrita, a probar suerte en Lima, en lo que es la web. No, un poco ese cambio de escribir para el papel no es básicamente los mismos principios, pero la dinámica de escribir para papel, que tienes todo un día para programar tus cosas, a escribir para digital, en el que día a día y la información es muy rápida, fueron un desafío bastante importante para mí. Y en esta experiencia, en estos 2 años, afronté, me tocó cubrir 2 hechos que me marcaron mucho, ¿no? Y que me demostraron, oye, mira, se hace así, se trabaja así, y tienes que afrontar las cosas bajo esa rapidez, bajo ese ritmo acelerado, ¿no? Uno fue la muerte de Alan García. Cubrir ese hecho hizo que ponga en práctica todos los conceptos y todo lo aprendido en cuanto a verificación de la información, redacción clara, constatar con fuentes, ¿no? Porque fue algo tan repentino que no teníamos preparado nada. O
sea, uno, bueno, nunca sabe cuándo alguien va a morir, ¿no? Y en este caso una autoridad menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese día? Nosotros se nos informó de las diligencias fiscales que iban a llegar a la casa del expresidente Alan García, porque estaba investigado por corrupción. Pero esto era simplemente algo de, por así decirlo, de rutina, ¿no? Llegaban los fiscales, entraban a la casa, buscaban información y seguían investigando, ¿no? Seguían investigando y todo eso, ¿no? Eran las 6 de la mañana cuando pasó eso. Nosotros entrábamos al diario a las 7 de la mañana. Ya a las 6:30 yo estaba camino para el diario y ni siquiera había llegado al diario cuando pasaron la voz de que habían escuchado un balazo dentro de la casa de Alan García y no sabíamos qué había pasado. O sea, solamente se escuchó el balazo y eso fue lo que nuestros reporteros, nuestros fotógrafos avisaron. Oye, se escucha un balazo, qué raro, algo está pasando. Pero no tenemos acceso porque todas las puertas son, esa puerta cerrada a la diligencia. Entonces 6:30, yo ni siquiera llegaba al diario y estaba como, escucha, ¿y ahora qué pasó? Tenemos que sacar esto, lo que está aconteciendo ahora mismo, ¿no? Entonces me bajé, corrí como nunca, todas las avenidas que tenía que correr, subí, encendí la computadora, encendí la tele, a ver qué medios estaban reportando en vivo desde la televisión. Y con mis compañeros empezamos a consultar fuentes, ¿no? Y queríamos saber qué pasaba, porque no estábamos en el lugar. Entonces estábamos en nuestra redacción. A quienes teníamos en la cancha, por así decirlo, eran a los fotógrafos. Y nos guiábamos por las transferencias, por las transmisiones en vivo de los noticieros de la mañana. Entonces era eso, hasta que luego empezó a circular una foto en donde supuestamente ya había muerto, pero nosotros no podíamos lanzar esa información porque nada era confirmado. O sea, nadie de la familia había dicho, ningún médico había llegado ahí. Entonces solo se supo que lo sacaron de la casa, lo llevaron al hospital, a la clínica, y no se sabía nada más porque todo era muy reservado. Entonces luego se empezó a decir que él se había disparado, creo que en las piernas, en los brazos, luego en la cabeza. Entonces cuando ya tú vas estando y anotando todo entre rumores y cosas ahí que van surgiendo del momento, empiezas un poco a armar un poco como a adelantarte a lo que podría pasar, ¿no? Entonces era como que, pucha, yo creo que es muy delicado todo, ¿no? Entonces vamos preparándonos para cuando se confirme esto, salir en el momento en que apenas se confirme con la información más justa y más precisa que podamos obtener. Entonces con mis compañeros fue como que, oye, ya mira, arma esto y pongámonos en el peor de los casos siempre, y no sé, pues si es que fallece, vayamos alistando cosas de la trayectoria de él en sus años de gobierno, qué cosas buenas hizo, qué cosas no tan buenas, y volvamos a revisar esto en la medida en que nos van confirmando más cosas, ¿no? Y ahí fue donde trabajábamos en equipo, y yo miraba a mi colega del costado y todo eso. Entonces hasta que no tuvimos, y eso sí, lo sacaron otros medios antes que nosotros, pero porque tenían fuentes más cercanas, más directas, qué sé yo, pero nosotros no podíamos lanzarnos a la piscina sin haber confirmado 100% de que Alan García había muerto. Porque ¿qué pasa si matábamos a alguien y no está muerto? Entonces todo un problema también, no para nosotros, porque te pueden hacer un juicio. Entonces hay un tema bastante delicado que hay que ir con cuidado en este tipo de cosas. Pero la dinámica de esa mañana, que empezó mucho antes de llegar al trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en donde la cobertura fue, pero pucha, todo el día. Incluso Nadia en el relevo, ella por la tarde ya no llegó directamente al diario, sino recuerdo que se fue al local del APRA, donde supuestamente iban a llegar los restos por la tarde, por la noche, y fue una cobertura de que todos nos movimos para todo. Y lo importante aquí era coordinar, porque si yo estoy viendo un tema, que otro colega no repita o no trabaje en vano viendo lo mismo. Entonces, oye, nos dividimos, ¿no? Ya tú vas con esto, tú vas con otro, y todo eso, ¿no? Y algo similar fue cuando pasó el 2019 el terremoto en Loreto. El terremoto en Loreto fue a las 3 de la mañana, de un domingo para un lunes, si mal no recuerdo. Yo justo ese día había terminado de mudarme en Lima a otro departamento, porque fue domingo. Entonces yo terminé de mudarme a la medianoche y ya estaba hecho el tristes, me acosté a dormir, y a las 3:30 de la mañana tenía a mi jefa llamándome al celular, ¿no? Entonces yo estaba en Lima, yo ni siquiera estaba durmiendo, no sabía qué había pasado. Entonces yo, de hecho, después de 10 llamadas perdidas, como que sentí algo ahí, me desperté, dije, oye, ¿qué está pasando, no?
y lo primero que vi fue un mensaje, ¿no? Oye, terremoto en Loreto. Tú tienes la cobertura de las 7 de la mañana, pues ya no te vas a las 7 de la mañana, te vas a las 5 de la mañana el día. Y fue como que wow, yo estaba empezando, en verdad, abierto esta adrenalina para el trabajo. Entonces que ya eran 3:30 de la mañana, pues me paré, me di una ducha y alisté mis cosas y ya no pude dormir porque dije, no, si me duermo voy a perder la hora y no voy a llegar a la hora que tengo que llegar. Entonces mandaron la movilidad y salí antes de las 4 de la mañana, antes de las 5, perdón, salí 4:30 y en 10 minutos ya estaba en el diario, estaba 4:30 de la mañana en el diario y a esa hora, minutos después, 5 de la mañana, ya el presidente y sus ministros ya daban información de que iban a volar hacia Loreto para ver a las víctimas y daños ocasionados por el terremoto. Entonces ya pues yo fui el primer contacto ahí para en base a lo que veía en la tele, de lo que se iba informando y a lo que los demás colegas o fotógrafos, que son los que siempre van a las zonas de impacto, nos iban mandando, ¿no? Entonces yo recibía fotografía, recibía información de acá, entonces, y prácticamente estaba solo. Luego a las 6 de la mañana por ahí llegó el community manager, me ayudó a informar por las redes sociales todo lo que nosotros íbamos sacando sobre el terremoto. Y fue un día bien cansado porque estuve desde la madrugada ahí. La información te sobrepasa, ¿no? Porque ya llega un momento, por ejemplo, en el que al principio era poca información, ¿no? Había poca información, nos empezaron a mandar fotos, íbamos armando las notas, pero luego llegó un momento de la mañana, creo que entre las 11 y 12 de la mañana, en el que el presidente dijo, oye, ya mira, porque habían varias zonas afectadas. Habían puentes que se habían caído, casas que se habían caído, gente incomunicada, había defensa civil, la policía, los bomberos, todo el mundo estaba chambeando ahí, ayudando a la gente. Entonces el presidente dijo, mira ya, organicemos a los ministros de 2 en 2 y mandémoslos a zonas distintas de Loreto, ¿no? A regiones distintas. Entonces, ya cuando para las 11, 12 salía un ministro hablando desde una zona y luego pasaba otro ministro hablando de otra zona, yo tenía ya mucha información, ya no me daba abasto, por más que escribir rápido, ya era una cosa de que, oye, ya no puedo, ¿no? Entonces tuve que decir, ya, priorizo esto y voy apuntando lo que va saliendo y lo que no puedo sacar y lo que me falta sacar, para cuando ya tenga el equipo completo, el cambio de turno y todo esto, puedan ponerse al día con lo que falta y completar ya toda la información. Entonces finalmente lo de Alan García y lo del terremoto fue algo que nos tomó casi toda la semana nos ocupamos de eso. Había que seguir entrevistando, seguir consultando con especialistas y seguir dando más matices y pensando qué más puedo dar que sea de interés y que le interese a nuestros lectores saber sobre estos acontecimientos, porque no era algo que pasó y ahí terminó, no, tenía repercusiones importantes y había que ponerse un poco en los pies del investigador y preguntarse, ¿no? Oye, ¿qué más pasa, no? ¿Y qué puede pasar acá? ¿Y qué pasa si sucede algo con esto relacionado a esto? Entonces fueron dos situaciones que muy desafiantes en ese momento para mí. Muy bien, vamos ya con las últimas preguntas. Por acá está Joseph y Irina también, para no dilatar más tiempo también para ustedes. A ver, Joseph, dime. Bueno, eso ya es una pregunta para la señorita Nadia. Me gustaría saber, ¿qué es lo que hace más interesante al periodismo? Buena pregunta. En realidad todo el periodismo a mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a mí me permitió el periodismo y la fotografía viajar un montón, conocer un montón de realidades. A mí me gusta conocer gente, o sea, yo sí soy muy seria, eso, ¿no? Si tú me ves en la calle vas a pensar que no me puedes hablar, ¿no? Pero en realidad es como la primera cosa que tú ves en mí. En realidad cuando ya cerca me gusta conversar, por eso es que ahora creo que hablo un montón y todo eso, porque me gusta contar las experiencias, me gusta que sepan lo que uno vive. Y el periodismo te deja muchas satisfacciones, no solo en viajar y conocer y hacer turismo y ser una influencer y todo eso, no, nada que ver.
En realidad hablo de viajar fuera del conocer ciudades, el conocer realidades, poder explicarlas, contarlas, saber un poco más de todo y alimentarse también de eso, ¿no? Porque nosotros nos enriquecemos del conocimiento teórico, pero también de las vivencias de las demás personas, del conversar, del escucharlos, porque todos tienen un punto de vista y todos necesitamos aprender del otro para poder empatizar, para poder saber qué está pasando, porque muchas veces la gente no suele comunicarse y a veces nos reclaman eso a veces a los comunicadores, ¿no? ¿Por qué no te comunicas? Pero en verdad es importante no solo leer a la gente sus gestos y sus palabras, sino ver más allá. Entonces, el periodismo me ha dejado muchas satisfacciones y me ha gustado más es eso, ¿no? Ver la capacidad humana de poder tratar, interactuar. Sí, yo he hecho muchas cosas y como cuenta Jared también sus experiencias, en realidad aprendes muchas cosas. Yo en Lambayeque, al ser corresponsal, por ejemplo, hacía la labor de escribir las noticias, buscar la noticia y hacer las imágenes de las noticias. Entonces yo me he topado con un montón de cosas. O sea, los alcaldes de Chiclayo que están presos, las fotos que han salido en el diario son mías. Entonces, pero vivir la adrenalina de estar ahí no es sencilla. Entonces, a mí algo que me gusta mucho creo que del periodismo y que me ha alimentado mucho es la adrenalina, ¿no? Porque estás en la situación, pero tienes que pensar rápido. O sea, ya obviamente tú vas a apuntar datos para hacer la nota, pero ser fotógrafo también te da esa habilidad de dónde me pongo, a dónde voy, a quién sigo, le pregunta al policía, ¿no? Saber moverse. Entonces eso te mantiene como súper despierto, ¿no? No estás como que a veces pasa, que no es aburrido, pero cuando haces periodismo judicial a veces estás en una audiencia y estás escuchando. Pero lo que resuelven finalmente es lo importante y eso como que, oye, qué chévere, resolvieron esto. Pero cuando estás en la acción, estás muy atento a todas las circunstancias. Tu cerebro funciona ahí de que voy a hacer esto, voy a moverme acá, los van a sacar por esta puerta, Ya, todas esas comisiones yo las he vivido. He vivido lamentablemente también comisiones muy feas que son de accidentes de buses, ¿no? En las carreteras. Y es, o sea, pone en juego también tu capacidad de, no sé, de quebrarte, de ser humano, de decir, oye, esto no es, o sea, me sensibiliza ver a personas llorar, o sea, no es que uno detrás de una cámara, detrás de un micro, detrás de un grabador es una piedra que está escuchando, sino que me ha pasado, o sea, soy sincera, me ha pasado que a veces he tenido que entrevistar a alguien o casos humanos, o hacer un poco de periodismo social y me ha dolido y he llorado, o sea, no es que no seamos ajenos a eso. Oye, a veces te aguantas y te llegas a tu casa y te pones a llorar ahí cuando eres adulto y ya debajo de la ducha lloras para no perder tiempo. Ya, pero pasan esas cosas. Todo te tiene que tocar. Las experiencias que vivimos los periodistas son bastante amplias, ¿no? Pero cuando uno es periodista también, si bien como nosotros hemos trabajado en periodismo digital, es genial la experiencia de vivir en un escritorio, escribirlo, estar al pendiente de todo. Pero también el periodismo de calle, que es el que a Jared y a mí nos ha formado, ese es súper enriquecedor porque te permite ver de cara todo lo que está pasando, vivirlo. O sea, yo he estado en comisiones en las que nos han tirado balazos, nos han tirado bombas lacrimógenas y tienes que saber reaccionar y tener la capacidad de poder resolver en ese momento, protegerte, pero también llevar la información porque estás en ese lugar justamente para condensar información que va a llevar a tu periódico, a tu canal, a donde tú trabajes y poder transmitirla. Obviamente a nadie se le recomienda ponerse en riesgo en esas situaciones, pero hay situaciones en las que es inevitable estar en medio de un fuego cruzado, en medio de una protesta. A veces llegas a una protesta que parece súper tranquila, súper monza y luego comienzan golpes, peleas y tú estás en medio, ¿cómo haces? Tienes que saber resolver. Entonces, todas esas vivencias, toda esa adrenalina, creo que es algo que el periodismo me ha dado, ¿no? Y sobre todo lo más valioso es conocer a la gente y escucharlas. Creo que eso es lo que más me gusta de esta profesión. Muy bien. Pierina. Buenas noches, mi nombre es Pierina Valdemar y soy de tercero B. Esta pregunta va para el joven Yaret Panta Ojeda. Sabiendo la situación que vivimos en nuestro país, ya sea por la pandemia o por la política, ¿cómo ve el rol que deben cumplir los periodistas en la actualidad? Bien, hola Pierina, gran pregunta en realidad.
una pandemia, nadie esperaba que fuera de la magnitud en la que se está presentando. Ni siquiera nosotros podíamos prever que algo así iba a pasar en nuestro país. Cuando nos enteramos de que en Japón, en Europa, comenzaban a darse casos, lo veíamos tan lejano, ¿no? Pero ya una vez que llegó al Perú con el paciente cero y todo eso, te das cuenta de que hay que tomar una postura y reconocer que la información aquí es vital y que puede llegar a salvar vidas. Y esto se pone de relevancia, la labor de periodista entra en relevancia cuando te enfrentas en un contexto de una pandemia tan delicado, con tantas víctimas, tantas muertes, a los conocidos fake news. ¿Qué es esto? Las noticias falsas. Cadenas de WhatsApp, que de repente a alguno de ustedes les llegó, ¿no? Oye, mira esto, o sobre los toques de queda, ¿no? No puedes salir porque o van a protestar, se van a levantar en contra de la cuarentena. O sea, que era cuarentena, era algo nuevo para mí, ¿no? Toques de queda, yo no lo viví en los 80, todavía no nacía. Pero era eso, tratar de informar lo más que puedas sobre el tema para contraatacar a las fake news que tanto mal le hacen a la gente, ¿no? A nuestros ciudadanos. Salieron también algunas autoridades a decir, por ejemplo, que el tomar dióxido de cloro combatía el coronavirus, pues. Y dióxido de cloro es la lejía. Si tú tomas lejía te vas a enfermar, probablemente si tomas mucho te vas a morir. Entonces no es ninguna cura, no está científicamente comprobado. Y es aquí donde tienes que mirar y empezar a informarte más con el periodismo de estilo científico, ver qué dicen las autoridades, ver qué dice la OMS, ver qué publica el MINSA, que es el Ministerio de Salud, sobre esto, que son las autoridades con voz autorizada para informar, ¿no? Que a veces no lo hacen a tiempo o demoran mucho, pero es ahí donde entra en importancia nuestra labor, en que nosotros tenemos que estar ahí preguntando, oye, ¿y qué pasa esto a las autoridades? Porque si ellos no lo dicen o no lo dicen pronto, pues hay que apurarlos para que mientras más rápido nos informemos y conozcamos todo, es mejor. El plan de vacunación, es importante darlo a conocer, es importante plantear un orden en esto para que no se amontone la gente cuando se vaya a vacunar, cosa que pasaba al principio. ¿Por qué? Porque no se informan, porque muchas personas no les llega la información y recién van a averiguar qué pasa en el hospital o en el punto de vacunación, van a averiguar recién cómo hacer, o con los bonos que daba el Estado, no sabían que podían entrar por su celular. Mucha gente tampoco tenía acceso o no entendían o no tenían acceso a un celular con internet. También hay que ponerse en todos los escenarios, pero la labor aquí cobra mucha importancia porque uno tiene que hacerse las preguntas que se hacen los ciudadanos, ¿no? Y tratar de responder con información que pueda satisfacer todas estas dudas. Creo que por ahí va un poco la labor, hacer la chamba fuerte en este contexto, ¿no? Rosita, a ver, ya para ir finalizando, a ver, Rosita. Sí, mi pregunta para la señorita Nadia. Usted comentó que se cambió de carrera, que en principio estaba estudiando psicología, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que tome la decisión de cambiarse definitivamente de estudiar periodismo o comunicaciones? Bueno, en realidad es bien difícil tomar una decisión así porque se trata de tu futuro profesional. No les recomiendo que lo hagan, por favor, desde ahorita, que ya tercero, cuarto y quinto ya analicen todas sus propuestas, sea lo que sea que quieran estudiar. Nunca se limiten a lo que les digan los papás o las mamás, porque finalmente si a uno le gusta algo, va a ser feliz haciéndolo, ¿no? Entonces a veces, y pasaba en mi época, y suena como si fuera súper vieja, pero no lo soy, que te decían, ¿no? Debe ser abogado o debe ser, no sé, determinada carrera, ¿no? Entonces, pero en realidad, si a ti no te gusta, no te nace ser abogado, no deberías hacerlo, porque finalmente podrías terminar siendo un funcionario mediocre. Y esa no es la idea. El país no necesita más profesionales que no son felices ejerciendo sus carreras. Entonces, creo que es justamente eso lo que me pasó.
no era una psicóloga mediocre, de hecho me gustaba la carrera. Me gustaba porque justamente involucraba también actividades como las del periodismo, que era entrevistar personas, conocerlas, escucharlas, pero también implicaba poner esta barrera médica que es solo escucharlas, intentar que la persona se ayude sola, no sola, pero de alguna manera sin interferir mucho, ¿no? Que mi pensamiento, mis ideas o lo que yo sintiera en ese momento no interfiriera. Entonces yo lo veía como, no, o sea, no quiero eso para mí. Yo quiero escuchar, pero también quiero hablar. Entonces quiero que sea como retroalimentación, ¿no? Decirte algo, pero que tú también me digas qué piensas de lo que yo te estoy diciendo. Entonces me parecía que desde el punto de vista mío, ¿no? Era mucho más completo ser comunicador, y era algo que a mí me gustaba desde siempre, sino que yo no lo pensé bien, me precipité quizás, a veces uno deja para el último elegir su vocación profesional, y en realidad uno siempre a lo largo de su vida se va dando cuenta qué es lo que le gusta. Entonces yo lo prolongué mucho, y al final recién me quise dar cuenta de lo que yo necesitaba en la carrera. Yo ya estaba estudiando psicología, y fue una decisión difícil no solo para mí, sino para mis padres, porque yo estudiaba en una universidad privada, y decirles me cambio es también un gasto para ellos. Ellos ya se habían acostumbrado a verme como psicóloga ya, entonces decían, no, y ahora periodista. Como decía Jared, ¿no? Los sueldos de los periodistas no son los mejores, pero hay algo que es la pasión, que son las ganas de hacer algo, que son las que te dan mucho más que incluso el tema monetario, ¿no? Cuando uno ya tiene las capacidades, se las busca. Un periodista no es bien pagado, pero un comunicador en realidad puede desempeñar diferentes facetas, y todo tu conocimiento te sirve. Entonces, la cosa es ir por la vía correcta, saber elegir en el momento adecuado y finalmente hacer lo que te gusta. Y ahora hay muchas más facilidades. O sea, si no tienes los recursos económicos, yo creo que ya no es una limitante, porque puedes buscar becas, puedes estudiar en el extranjero, hay de gobierno que entregan ayuda estatal para poder estudiar. Entonces, ya no podemos decir yo no puedo hacer esto ni nada. Entonces, solo es cuestión de disposición y decir yo quiero esto, voy buscando ya en mi futuro qué puedo hacer, y estudio, investigo y leo, y que es lo mismo que van a tener que hacer ahora en su club de periodismo y que hacemos nosotros los periodistas: investigar, leer, saber más sobre lo que quiero y finalmente ejercer. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo me di cuenta, lamentablemente un poco a destiempo, que era lo que a mí me gustaba. Pero sí, pues ahora estoy en el lugar que yo considero que es correcto, y he hecho mi labor como periodista. Continúo haciéndolo ya desde el otro lado, que es desde una institución, pero finalmente creo que uno se da cuenta cuando está en el lugar en el que quiso estar, en el que debería estar, y cómo puede ayudar desde ese punto, desde el lugar donde uno está ahora, ¿no? Muy bien, sí, justamente lo que menciona la señorita Nadia es verdad, ¿no? Acerca de lo que también les comento siempre a los estudiantes, acerca de que cuando ellos decidan estudiar, hagan algo porque les gusta, porque quieren, no porque los familiares le dicen una u otra cosa, ¿no? Que algo similar también con los educadores, por ejemplo, cuando dicen vas a estudiar educación, lo mismo me pasó a mí, pero un profesor no gana casi nada, o sea, y más que está también de cierta forma que es pues la profesión más, digamos, inferior, entre comillas, o mal mirada de alguna forma. Entonces, pero creo que algo que mencionó la señorita es la clave, que es la pasión por lo que uno hace, las cosas que vienen, y el dinero o lo económico viene ya conforme nosotros vamos también ejerciendo nuestra carrera, se vienen abriendo otras puertas, y también vamos combinando algunas cosas que nosotros estamos haciendo acá. Por ejemplo, yo también no tenía yo he aprendido a ser docente justamente con los estudiantes y a crear estas ideas justamente por ellos, ¿no? Yo ya quiero finalizar, no quiero quitarles mucho tiempo. Yo les agradezco bastante tanto a Jared como a Nadia, pero a Kiarita, que está levantando la mano, no le quiero dejar la última pregunta. Por favor, Kiarita, ¿puedes activar tu audio? Hoy se quedó congelada. Bueno, entonces quizás es por la conexión. Yo quería, antes de agradecerles por el tiempo, como una última pregunta, a los estudiantes que tenemos aquí, a los estudiantes que pertenecen a este club que estamos reactivando nuevamente y que espero que se siga manteniendo en el colegio, porque es algo importante.
¿cuál sería el mayor consejo que ustedes les darían a ellos? ¿Cuál sería el mayor consejo? A pesar de los retos que estamos viviendo ya también por esta pandemia y que junto a ellos hemos aprendido también a utilizar la computadora, todo lo que es virtual, ¿no? Pero, ¿qué consejos les darían a ellos para finalizar esta bonita ponencia? Bueno, quiero empezar diciéndoles que nunca pierdan la curiosidad, que siempre se pregunten cosas respecto a todo, no solo sobre lo que nos gusta, sino hay que preguntarnos sobre todo, aunque caigamos odiosos quizás en algún momento, pero siempre hay que preguntarnos. Ese es el pie para poder investigar determinadas cosas. En un club de periodismo, en realidad, también hay que hacerlo, en realidad, porque no sé específicamente sobre qué podrían escribir, porque ya eso depende de cada uno. Pero una vez que tú tienes una duda y comienzas a preguntarte sobre ella, comienzas a averiguar más cosas. Y la base del periodismo en realidad es investigar. Entonces, si tú quieres escribir sobre algo, si tú quieres hacer un video sobre algo o tomar una foto sobre algo, hay que investigar. Entonces, 1 es la curiosidad. 2, investigar de fuentes confiables. O sea, no de una cadena de WhatsApp que no saben de dónde provino, sino buscar fuentes serias, conceptos claros y siempre tratar bajo todo propósito, que es lo que siempre se nos mete en la cabeza de los periodistas y es verdad, hay que manejarnos siempre con la verdad, porque la única herramienta que nosotros tenemos realmente los periodistas es nuestra credibilidad, y la credibilidad hace que nuestro nombre es el que finalmente diga, esta chica sí trabajó bien, no sé qué, o como suele pasar que dicen, no, ese periodista es mermelero, ¿ya? Que es lo que se suele decir. Bueno, es verdad, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, tenemos curiosidad, investigamos bien, tenemos buenas fuentes y contrastamos la información, toda la información que finalmente nosotros podamos dar, va a ser una información real, una información que pueda ayudar, y siempre veamos al lado a la persona que tenemos sobre las necesidades que tiene, no seamos egoístas, pensemos en el otro y practiquemos la empatía. Esto es bien importante, pero sobre todo respondámonos todas las preguntas que tenemos y apoyémonos en todo lo confiable que pueda hacer para poder resolverlas. Bien, te tomo la palabra, Nadia. ¿Qué consejo me gustaría darles? Me pongo un poco en retrospectiva y pienso, ¿no?, que a mí de repente a su edad me hubiera gustado que mi colegio promueva este tipo de iniciativas, que me parecen muy buenas y te ayudan un poco a proyectarte más allá de las aulas, más allá del curso de matemática, más allá del curso de comunicación, de química, de no sé qué, ver un poco más allá y tocarte o vivir ya de cerca la realidad a la que podríamos estar viviendo una vez que, si es que deciden hacer prensa o dedicarse a alguna otra cosa, también les va a ser muy útil. Y bueno, los felicito por eso, para empezar. Y desde mi corta experiencia, yo les aconsejo desde ahora que cultiven buenos hábitos. Buenos hábitos, ya sea la lectura, una vida sana, deporte, cultiven esa curiosidad también que les mencionó Nadia, porque finalmente yo creo que si hoy yo cojo un libro y leo una página, y mañana continúo y leo 2, y así, más adelante, y ya aquí pronto, los que están en quinto, están a un pasito de la universidad, los que están en tercero y cuarto, a un poquito más, pero vamos a llegar y van a llegar todos. Y cuando llegas, a muchos estudiantes puede que les abrume un poco el cambio de una currícula escolar con algunos cuantos cursos a una carrera universitaria con muchos cursos, con muchas cosas, que a veces te sientes como que, pucha, esto es demasiado, ¿no? Pero si uno tiene un orden y tiene buenos hábitos y que finalmente se te hace una costumbre ser ordenado, leer, ¿no?, tener un horario para estudiar, tener un horario para divertirme, tener un horario para ayudar en casa y tener un horario para descansar y para mis hobbies, para todo hay tiempo, es cuestión de organizarse. Entonces, ya con esto adquirido desde los últimos años de colegio,
¿no? En la universidad y luego en el trabajo se les va a hacer mucho más fácil todo, porque ya vamos a llegar con cuestiones que ya son parte de nosotros y no va a ser tan difícil adaptarnos a todo el ritmo de trabajo, al ritmo de vida que demanda cualquier tipo de profesión. Entonces es eso, plantéense metas y traten de que cada día aprender algo nuevo, ¿no? Eso ayuda mucho a que uno se sienta, oye, mira, hoy vi esto en Facebook, pero pues no me quedo con la figurita, con el post, sino que averiguo un poquito más y ya sé algo más, ¿no? Entonces así voy ampliando mi conocimiento de manera un poco lúdica, pero ya se ven poniendo en práctica el hecho de, oye, cuestionar todo, tratar de aprender más, querer saber, ¿no? Sobre lo que les guste, chicos, ¿eh? Sobre todo suma, todo nos va a sumar. Y si lo empiezan a hacer desde ahora, les estoy por seguro, 100% seguro de que más adelante, en unos cuantos años, les va a ser muy útil. Eso, para terminar. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles bastante por este tiempo que ustedes se han tomado para compartir con los estudiantes. Creo que si bien empecé también con un poco de temor el reactivar nuevamente este club, porque tenemos muchas debilidades en cuanto a lo que son conexiones o todo esto, pero dije que hemos dejado el 2020 casi nada, habíamos empezado un 2019 y de una manera un poco ya teníamos ese bichito de seguir implementando este club. Entonces empecé este año también con dudas de que quizás tenga justamente a periodistas y puedan haber esta posibilidad. A mí la verdad es que me motivó bastante que personas como ustedes hayan aceptado y se hayan tomado este tiempo para compartir con los chicos, que creo que es importante que ellos ya desde ahora, sobre todo los de quinto que ya están a poquito de salir, de alguna forma pues tengan esa interacción con personas que ya están ejerciendo esta carrera. Y si hay alguno de ustedes que está pensando en ser comunicador, pues aquí tienen las experiencias y todo lo que se les ha comentado. Yo les agradezco a nombre también de la directora que no ha podido estar presente, les agradezco el tiempo. De manera interna les voy a hacer llegar un certificado de participación por esta ponencia. Sé que es algo pequeño, pero es algo significativo de nuestra parte. Es con lo que podemos en este momento quizás pagar el tiempo que ustedes están tomándose. Pero muchísimas gracias por eso. Y también muchísimas gracias a ustedes, chicos, que sé que estamos empezando y algunos han tenido dificultades, me escribían acerca del internet, pero sé que vamos a enfrentar cualquier tipo de dificultad y vamos a seguir siempre adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber estado en esta ponencia. Gracias. Gracias a usted, profesor, por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, por su tiempo. Sé que es un sábado, todos a veces queremos descansar, pero a veces para cambiar el mundo hay que poner esfuerzo y poner un poquito más de lo que tenemos reservado para otras cosas. Así que nada, les agradezco y pongan todo su esfuerzo en este club de periodismo, porque puede ser el inicio de algo grande. De verdad que los proyectos que empiezan como algo pequeño luego pueden potenciarse y ser algo importante para la comunidad. Y aprovechen, ustedes están en José Leonardo Ortiz, es un distrito que tiene muchas dificultades, pero que no por ello quiere decir que no vayan a hacerse cosas. Así que nada, métanle punche y lo que quieran, igual me tienen a su disposición, su profesor tiene mi contacto, cualquier ayuda que necesiten con sus textos, con algún material que requieran, Jared y yo podemos ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, así que cuentan con nosotros, que les vaya muy bien. Gracias, chicos, por su tiempo. Nada, tengan buen sábado. Espero que se queden con algunas cositas de lo que le hemos compartido. Y como dijo Nadia, estamos a su disposición para lo que necesiten. Ya pueden contactarnos a través de César. Y yo espero que de toda la lista de acá, a ver, son 7, 8 conectados, poder cruzarme con alguno de ustedes en la cancha dentro de poco tiempo, ¿no? No, me queda esa esperanza de que de algo sirvió esto para motivarlo quizás
espero verlos. Y si no, también igual que en lo que deseen emprender, con esfuerzo les va a ir muy bien. Que tengan buen sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor.